Espera, es que iba a venir la Cata. Ah, ya. ¿Tú crees que se va a demorar mucho o no tanto? Le voy a decir que se meta. Ya, dale. Esperemos un minutito y de ahí partimos. ¿Creen que llegue alguien más o ya creen que ya no va a llegar nadie? Hola, Hola. ¿Creen que llegue alguien más o ya igual difícil que llegue alguien? Bueno, vamos a no dar lo sé. inicio, ¿ya? Bueno, partamos nomás. Vamos a dar inicio a la consultoría número 3 de Física Mecánica uno. Hoy martes 19 de abril de 2022. Y bueno, eh, ustedes tienen la prueba el día lunes, ¿cierto? Sí, ¿Y cómo se sienten así como se sienten que ya saben todo, que les falta repasar? ¿Cómo están para la prueba? ¿O en qué se sienten más débiles, por así decirlo? O sea, como de todos los contenidos que entran, que son desde el análisis dimensional, todo el tema de las unidades, hasta, hasta lo que es movimiento circular, que es como lo que sienten que está más, como lo que más difícil, por así decirlo. En el movimiento circular, yo al menos. Movimiento circular. Y el lanzamiento de proyectiles, ¿cómo están con esa materia? ¿O no están no tienen tantos problemas con ese tema? sí, con lanzamiento de proyectiles es igual. Ya, ustedes estuvieron en la ayudantía de ayer, ¿cierto? Yo estuve un rato, casi al final, como 20 minutos antes. Ah, ya. No, ¿Quién de ustedes no? Ahora estoy viendo los nombres. yo no tuve. Ah, ya. Bueno, voy a explicarle dos ejercicios que traje y de ahí vamos a ver el tema del movimiento circular, ¿ya? Eh, los objetivos aquí son como, al igual que en las ayudantías más grandes, donde está todo el curso, es explicar ejercicios resueltos, mostrando obviamente todos los pasos que hay para poder resolver los problemas. Obviamente, como estas consultorías duran una pura hora, no es posible explicar tantos ejercicios, pero sí ejercicios que sean como bien representativos de todo lo que se pueda llegar a evaluar. Y al igual que como lo dije en la ayudantía de ayer, si ustedes quieren reforzar aún más la materia en términos de los ejercicios, lo más recomendable es que recurran a la bibliografía que sale en el programa. En este sentido, el libro que más recomiendo es el Serway. No sé si han tenido acceso a estos libros. A ese sí, pero el otro no. Ya, los otros, si no me equivoco, los dejé en el grupo de la carrera del año 2000, del grupo de ustedes, el otro día, para que igual puedan de alguna forma ir sacando ejercicios. No sé si sabían que aparte de la prueba la otra semana también tienen un laboratorio. No sé si sabían eso. Sí, el 28.
Ya. En cuanto a eso, siempre son experimentos que se hacen con los materiales que hay en el laboratorio y en base a eso dan como la hora para poder responder preguntas o resolver como una guía, si es que tenían dudas respecto a eso. Ya, entonces vamos a ver el primer ejercicio que traje. Es ejercicio de cinemática, así que ahí vamos a ir viendo cómo lo podemos resolver. Dice que un estudiante lanza un globo lleno con agua. O sea que en el fondo hay un globo y ese globo en el fondo es lanzado, ¿ya? Y dice que es desde abajo hacia arriba, o sea, desde abajo, o sea, lanzado verticalmente hacia abajo desde la azotea de un edificio. O sea que hay un edificio y un estudiante lanza el globo, por así decirlo, desde arriba. Y el globo evidentemente cae al piso. Dice que el globo sale de la mano de este estudiante con una rapidez de 6 metros por segundo. Eso, eso dice que cuando este estudiante lanza el globo, lo lanza a esta rapidez. Dice que además se desprecia la resistencia con el aire. Y bueno, antes de ver qué es lo que nos pregunta, este tipo de situaciones son muy comunes, por así decirlo, en cinemática. O sea, todos los problemas de cinemática, como que en el fondo son bien recurrentes, indicar que se lanza algo, hay algún movimiento de algo, nos dan una velocidad determinada a la que eso ocurre, nos dan como siempre esas condiciones. Entonces, queremos determinar en primer punto cuál es la rapidez que tiene este globo luego de caer y por 2 segundos. O sea, esa es la primera pregunta que nos dan. ¿Qué rapidez tiene una vez que cae y este movimiento dura 2 segundos? Después nos dicen cuál es la distancia que cae en estos 2 segundos, desde que se lanza hasta que cae. Y después nos dice, si el globo llegó al suelo después de 3,5 segundos, encuentre la altura del edificio. ¿Ya? Entonces, desde este punto de vista, ¿les queda claro cuál es como esta situación acá? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Sí, Ya. Entonces, el primer paso siempre es, eh, en todo problema de física, es capturar los datos. Lo que tenemos que hacer simplemente responde a ver qué es lo que nos están dando y nuestros primeros datos son que tenemos una velocidad inicial de 6 metros por segundo, que es donde nos dicen que el globo sale con esa rapidez desde la azotea y también tenemos que ver qué es lo que queremos, por así decirlo, calcular. Por ejemplo, para el apartado A nos piden la velocidad final de un globo de 2 segundos, por tanto en esa parte, por así decirlo, tiempo es 2 segundos. Después en el apartado B nos dicen qué distancia cae en ese lapso. Entonces nos piden una altura. Y después en el C dice que queremos saber, por así decirlo, eh, cuál es la altura del edificio. Y que en el fondo ahí tenemos como resumen de lo que nos piden y qué datos tenemos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para calcular qué rapidez tiene el globo luego de caer por 2 segundos, nosotros tenemos que pensar qué tipo de movimiento se produce cuando el globo es lanzado. ¿Se les ocurre a ustedes qué movimiento ocurre acá si el globo es lanzado verticalmente? O sea, que aquí hay una persona y lanza el globo, nos dice verticalmente. O sea, ¿qué implicancias tiene que sea verticalmente? No sé si se les ocurre. Bueno, si es que nos dice verticalmente, quiere decir que se lanza en línea recta hacia abajo, porque vertical es una línea del eje Y, pero no es un movimiento, por así decirlo, parabólico, un movimiento, no, es un lanzamiento vertical, es como una línea recta.
Y el movimiento en línea recta tiene ciertas ecuaciones. Por lo mismo es que como es una caída en lanzamiento vertical, tenemos que seguir las mismas ecuaciones que sigue el movimiento rectilíneo, ¿ya? Y sabemos que lo que nos piden es la rapidez final después de 2 segundos, donde nosotros lo que tenemos es nuestra velocidad inicial. Entonces aquí tenemos la ecuación básica del, por así decirlo, cinemática, donde la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. No sé si entienden bien esta fórmula, que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. No sé si la habían visto en clases. Solo que cuando este, por así decirlo, estudiante lanza el globo, el movimiento que describe el globo depende esencialmente de la gravedad. O sea que aquí esta aceleración se reemplaza por la aceleración de la gravedad. Por la sencilla razón de que en realidad el movimiento cuando el cuerpo cae depende netamente de la gravedad. Ya, no sé si les queda claro eso, del por qué ocupamos finalmente esta ecuación. ¿O les queda claro? Ya bueno, entonces cuando tenemos la velocidad inicial que es de 6 metros por segundo y tenemos además el tiempo que es 2 segundos y la aceleración de la gravedad, que aquí tenemos que suponer que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí obviamente es reemplazar, tenemos todos los datos y podemos llegar a cuál es la velocidad final que tiene este globo luego de 2 segundos, ¿ya? Y aquí haciendo los cálculos nos da, por así decirlo, ¿sí? ¿Querías decir algo, Pilar? No. Ah, ya. Pero ¿te queda clara esta parte de la ecuación o no? El por qué finalmente llegamos a este valor de la velocidad final al cabo de 2 segundos. Sí, esa fórmula era la del movimiento rectilíneo con aceleración constante, ¿verdad? No necesariamente. O sea, sí, la aceleración constante, pero es de las primeras fórmulas que vieron con el profe. Esa de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. No sé si la tienen en su formulario. Mm, En mm. realidad, donde se engloban más que nada es en el movimiento vertical. No sé si ustedes vieron específicamente movimiento vertical. No. Ya, pero sigue los mismos principios que el movimiento rectilíneo. Entonces, aquí esta ecuación, de las primeras que se ven en el ramo, sí sirve para calcular la velocidad final porque al final está en una línea recta. Entonces, como es una línea recta, se ocupa esta ecuación. Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y aquí lo que se hace es justamente ver que esta aceleración es la aceleración de la gravedad, que esto transcurre en un tiempo de 2 segundos y que además eh, tenemos la velocidad inicial con la que este estudiante lanza el globo, que es de 6 metros por segundo. O sea que reemplazando tenemos todos los datos y llegamos a la velocidad final de 25,6 metros por segundo. Entonces ahí como que en el fondo si nos preguntan qué rapidez tiene ese globo luego de caer 2 segundos, es que es 25,6 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, les queda claro que ocupamos esa ecuación porque en el fondo este lanzamiento vertical es un movimiento en línea recta.
porque obviamente en base a eso ya podemos seguir con lo demás apartados. Entonces, Sí, si no, ya. Si no tienen duda, obviamente, después nos pregunta qué distancia cae en ese lapso, o sea, en estos segundos, cuál es la distancia que recorre. Entonces, para poder resolver esta parte, nosotros nos preguntamos qué ecuación relaciona la aceleración que sigue este objeto, este globo, digamos, eh, qué ecuación describe esta distancia recorrida. Y ahí tenemos la fórmula que dice que la altura en un movimiento vertical es la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado y eso dividido por 2. Esta ecuación también es una ecuación muy conocida en los formularios de física porque describe al final cuál es el tramo que se recorre de forma vertical, por así decirlo. ¿Ya? Y esa ecuación, nos damos cuenta que tenemos todos los datos. La pregunta nos decía qué distancia cae en ese lapso. Y se entiende que con decir ese lapso se refiere justamente a estos 2 segundos de acá. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, son esos 2 segundos, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo, tenemos la gravedad, simplemente corresponde aplicar las operaciones y nos da que en estos 2 segundos, cuando este globo con agua cae, desde que el joven lo lanza hasta que cae, tiene, por así decirlo, en 2 segundos un recorrido de 31,6 metros. Porque si se dan cuenta, hasta acá es simplemente a partir de los datos, el desafío es como ver qué ecuación aplicar en virtud de cuáles son los datos que tenemos. Entonces, acá vemos que estas ecuaciones se ajustan justamente a los requerimientos que nos da el problema, porque son finalmente los datos que hay. ¿Ya? Entonces, aquí para el caso de 2 segundos nos pedían una rapidez final y qué distancia recorre. El tema es que en estos 2 segundos el globo no llega al suelo, sino que son como 2 segundos del tramo nomás. Pero ya en el apartado C nos dice que el globo llega al suelo después de 3,5 segundos. O sea que en 3,5 segundos, o en un lapso de tiempo de 3,5 segundos, este globo que fue lanzado verticalmente llega al suelo. ¿Ya? Entonces ahí no sabemos si se rompió o no, pero llegó 3,5 segundos después. Y queremos encontrar entonces con esta información de este tiempo cuál es la altura total de este edificio, porque si este globo fue lanzado desde arriba, evidentemente al llegar al suelo recorre en el fondo una distancia que corresponde a todo el alto que tiene este edificio. Y similar a cómo se hizo, por así decirlo, acá tenemos que ver cuál nos permitiría, por así decirlo, o qué ecuación nos permitiría, como por así decirlo, llegar al resultado. Es esta misma ecuación de acá, de velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido por 2, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, reemplazamos la velocidad inicial por el tiempo, en este caso sería una velocidad inicial de 6, porque la velocidad inicial del movimiento es 6. Luego tenemos un tiempo de 3,5 segundos. Tenemos la gravedad que es 9,8. Y tenemos también que reemplazar simplemente en esta ecuación. Nos quedaría velocidad inicial por tiempo, nos quedaría 6 por 3,5. Pues sería un medio de gravedad tiempo al cuadrado, nos quedaría menos 9,8 por un medio, nos quedaría menos 4,9 por el tiempo al cuadrado, que vendría a ser 3,5 por 3,5. ¿Y el resultado cuánto nos daría? Si calculamos entonces la altura.
Porque dice que 3,5 segundos después encuentra la altura del edificio. Aquí sería positivo. Entonces, si nosotros sumamos estas dos partes de acá, o sea, sumamos el 21 con el 60,025, nos va a dar la altura del edificio, que es de 81 metros. O sea, eso quiere decir que 3,5 segundos, que es como todo el tramo que recorre acá, eh, tiene todo ese tramo hasta llegar al suelo es como la altura de este edificio, ¿ya? La fórmula de la altura es velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, en cualquier instante de tiempo nosotros podemos saber cuál es por así decirlo, cuál es el tramo que ha recorrido hasta ese momento el globo en un lanzamiento vertical. Siempre esta es la ecuación de la altura. Velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido por 2. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? ¿O les queda claro? No sé si alguien había dicho algo recién. Yo que no tenía dudas. Ah, ya. Ya vamos a ver este segundo ejercicio que tiene un poco que ver también con el tema de la aceleración y de cómo la aceleración de la gravedad es distinta en otros planetas, ¿ya? Dice que una sonda desciende desde la superficie de la Luna cuando la sonda se encuentra a 5 metros del suelo y con una rapidez de 0,8 metros por segundo, sus motores se apagan, por lo que comienza a descender en caída libre. ¿Cuál es la rapidez de la sonda justo antes de tocar la superficie? Nos dice además que la aceleración de la gravedad en la superficie lunar es de 1,6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el contexto de este problema? Tenemos que se está en la Luna, hay una superficie lunar que es como la Tierra, por así decirlo, es como la base a la que se llega, en la que se estaciona esta sonda, que una sonda es como no es una nave, sino que es como un aparato que es como una máquina que va a descender a la superficie de la Luna y, por así decirlo, digamos que esta sonda está acá, en esta parte de acá, y esta distancia que le queda, digamos, para poder estacionarse es de 5 metros. O sea que es a una distancia de 5 metros y justamente ahí es donde se detiene. Ya no está, por así decirlo, funcionando y va a empezar a descender simplemente por acción de la gravedad de la Luna. ¿Ya? Entonces, nos dan además cuál es la gravedad o la aceleración de la gravedad que hay en la Luna, que es de 1,6 metros por... ¿Ya? No sé si entienden bien esta parte del problema, o sea, el modelamiento, cómo es el contexto del problema. ¿Les queda claro que esta sonda, en el fondo, antes de aterrizar, en 5 metros antes de altura, digamos, em, se apagan sus motores y comienza a descender libremente? ¿Se entiende esta parte, cierto?
Bueno, si se entiende, lo que nos preguntan es cuál es la rapidez de estas ondas justo antes de tocar la superficie. O sea, justo antes de quedar acá y, por así decirlo, quedar en un reposo, de, de aterrizar en esta superficie lunar. Entonces, ¿con qué velocidad está justo acá? Para eso, como ya es de costumbre, y antes les quería decir que cuando se resuelven este tipo de problemas en física, lo más recomendable cuando se lee un enunciado es la traducción inmediata a un dibujo, porque el dibujo permite de manera sencilla poder, por así decirlo, entender qué es lo que se está haciendo en este problema. Y eso realmente es vital para poder empezar a resolverlo. Bueno, siguiendo con eso, todos los problemas se les captan, por así decirlo, sus datos. ¿Cuáles son los datos que me entrega el enunciado? Porque eso es vital para después ver qué ecuación me sirve para calcular según los datos que tengo, qué es lo que necesito. Entonces tenemos que hay una altura de 5 metros, que es justamente cuando se apagan sus motores y va a descender en caída libre. Tenemos una velocidad inicial de 8 metros por segundo, 0,8 metros por segundo, solo que cuando sus motores se apagan, esta velocidad ya deja de tener ese mismo efecto y obviamente comienza a descender en caída libre. Y tenemos que la gravedad lunar es de 1,6 metros por segundo. O sea que en el fondo esos son los únicos tres datos que nos entrega el enunciado, esos únicos tres datos. Y lo que queremos saber en el fondo es con qué velocidad va justo a chocar acá, como recién dije. Entonces, tenemos que ver qué tipo de movimiento se produce acá y al igual que en el ejercicio anterior, la caída libre es una caída en línea recta, por tanto se ocupa esta misma ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces acá lo que simplemente hacemos es, eh, por así decirlo, calcular esta velocidad final, pero a su vez esta velocidad final eh, requiere de un tiempo en el que este movimiento ocurre, ¿ya? Si nosotros leemos el enunciado, en ningún momento nos dicen en qué tiempo transcurre este movimiento o en qué tiempo llega al suelo antes de tocarlo. No dice eso, a diferencia de este primer problema que nos decía que, por ejemplo, este globo iba a llegar al suelo en 3,5 segundos o que, por así decirlo, este globo recorrió 2 segundos en cierto tramo. Aquí no nos dicen eso. Entonces nosotros tenemos que calcular el tiempo, ¿ya? Y para poder calcular el tiempo, como les he dicho, tenemos que ver qué ecuación relaciona mis variables que tengo, mis datos que tengo, con lo que yo necesito calcular. Claro, sabemos que velocidad final es velocidad inicial o velocidad cero más gravedad por tiempo. El tema es que este tiempo yo no lo tengo, pero sí tengo una ecuación que relaciona la altura con la velocidad inicial y con el tiempo, que es altura igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde aquí sí yo tengo esta altura, que justamente son estos 5 metros cuando comienza su caída libre, digamos. Tengo la velocidad inicial, que es de 0,8 metros por segundo. Tengo también nuestra gravedad, que no es la misma que en la Tierra, en este caso es menor, es de 1,6 metros por segundo. Entonces, aquí donde está la altura se reemplaza por un 5, donde está la velocidad inicial se reemplaza por un 0,8, donde está la gravedad se reemplaza con un 1,6 y nos queda finalmente esta ecuación de segundo grado. No sé si hasta aquí tienen alguna duda de por qué estamos calculando este tiempo, de por qué estamos ocupando estas ecuaciones. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. ¿Se acuerdan de cómo resolver una ecuación de segundo grado? Una que era así como x igual a ver, x igual a
era una división, si no me equivoco, menos b más menos era la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por ahí por c dividido 2a. ¿Se acuerdan de esa fórmula cuadrática? Donde a era el término que acompañaba al cuadrado, o sea, el t cuadrado, b era el término que acompañaba a la t, y c era el término libre. ¿Se acuerdan de esa ecuación? De Sí, álgebra de... Ya. ¿Sí se acuerdan? Entonces se aplicaba esta ecuación para poder resolver esta fórmula, y se llega a dos resultados porque una ecuación de segundo grado tiene dos respuestas, al menos dos respuestas. Entonces, obviamente aquí da uno negativo y uno positivo. Se considera solo el positivo porque obviamente la ecuación puede que la ecuación de por sí no filtra valores. La ecuación simplemente da respuestas, pero dependiendo del contexto tenemos que descartar alguna solución. Entonces nos da que ese tiempo es de 2,04 segundos y lo reemplazamos acá, donde tenemos la velocidad inicial, la gravedad, tiempo, y ahora sí nosotros tenemos la velocidad final, que es la que nos estaban preguntando para poder, por así decirlo, responder a esta pregunta de cuál es la velocidad con la que va a estar, digamos, esta sonda justo antes de caer. Ya sea aquí, luego de resolver la ecuación de segundo grado, volvemos al comienzo donde en el fondo queríamos aplicar esta ecuación. ¿Se entiende? ¿Cómo se llegó acá? Porque si tenemos el 2,04, lo reemplazamos en nuestra velocidad final. El 0,8 lo tenemos el 1,6, tenemos el 2,04 y llegamos a que esta velocidad final es de 4,06 metros por segundo, justo antes de impactar con la superficie lunar y, bueno, quedar en reposo. ¿Se entiende el porqué de esto o no? ¿Les queda claro entonces el ejercicio? Para que sí pasemos a otro problema. Ya, vamos a ver este otro ejercicio que dice que un jet aterriza en un portaaviones a 140 millas por hora, que es equivalente, por así decirlo, a 63 metros por segundo. ¿Qué es un portaaviones? No sé si han visto las películas donde en medio del mar hay unas estructuras muy grandes donde los aviones como que en el fondo van aterrizando. Ese es un portaaviones y entonces este jet tiene que aterrizar en este portaaviones, por así decirlo. Entonces nos dicen que queremos saber con esta velocidad que tiene, digamos, este jet, cuál es la aceleración si se detiene si se detiene en 2 segundos debido a un cable de arresto que traba el jet y lo deja en reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está acercando a la base de este portaaviones, el jet como que es capturado por una malla, por así decirlo, que hace que acelere su aterrizaje. Como que en el fondo ayuda a que este jet pueda aterrizar en el portaaviones y no aterrice, por ejemplo, en el mar. O sea, ¿se entiende el contexto del problema? ¿Qué es lo que se está describiendo en esta situación física? ¿Les queda claro, no? sí, Ya. Entonces aquí tenemos la rapidez, tenemos el tiempo y nosotros queremos saber la aceleración constante, o sea, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces queremos saber qué ecuación relaciona mis variables.
y simplemente vendría a ser la aceleración que se tiene. En este caso tenemos una aceleración final, una velocidad final, una velocidad inicial y un tiempo, porque efectivamente la aceleración en x es la aceleración final en x menos, perdón, la velocidad final en x menos la velocidad final en y. Y eso dividido el tiempo que transcurre. Como nos dice que lo deja en reposo, evidentemente la velocidad final es cero y la velocidad inicial es la velocidad con la que se nos describe este jet aterriza en este portaaviones. En este caso particular, tenemos tanto las unidades en millas por hora como metros por segundo, pero como metros por segundo son unidades del sistema internacional, conviene más, es más cómodo, digamos, dejarlo en metros por segundo. Si nosotros, por así decirlo, hacemos todo este reemplazo, nos da que la aceleración es de menos 32 metros por segundo, lo que quiere decir que al cabo de 2 segundos, este jet, por así decirlo, con ayuda de este cable de arresto que traba el jet, desacelera a razón de menos 32 metros por segundo cuadrado hasta llegar al reposo. En este sentido, este negativo indica que, claro, es una aceleración, pero es una aceleración negativa, lo que quiere decir que va a continuamente detenerse o ir disminuyendo su velocidad para hasta llegar al reposo. ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. Ya. Y después nos da una segunda parte de la pregunta que nos dice, si el jet toca el portaaviones en la posición x sub i igual a 0, ¿cuál es su posición final? O sea, nosotros queremos saber cuál es la posición final y para eso, al igual que como en cualquier problema de física, tenemos que ver qué ecuación relaciona la posición final. En este caso, la posición final es simplemente posición inicial más un medio de la velocidad inicial en x más la velocidad final en x por el tiempo. Entonces, esta ecuación lo más probable es que ustedes también la tengan en su formulario. Y si nos damos cuenta, tenemos la posición inicial, que es 0. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos la velocidad, la velocidad inicial. ¿Sí? La velocidad inicial es la de 63 metros por segundo que nos describe al comienzo del enunciado. Tenemos la velocidad final, sí, porque aquí nos dice que va a quedar en reposo. Tenemos el tiempo en que transcurre esto también, que son 2 segundos. Y todo este cálculo, si nosotros lo hacemos, nos va a dar 63 metros. La pregunta decía, si el jet toca el portaaviones en la posición, ¿cuál es su posición final? ¿Y cómo se lee esto? Esto quiere decir que si, esto es como un factor de seguridad, que si el jet recorre más de 63 metros, puede caer al océano. O sea, en el fondo, esta es como la posición final a la que sí o sí tiene que llegar. Y por eso es que se usan los cables de arresto, porque en el fondo permiten acelerar el paso de este jet para que finalmente se detenga más rápido. Porque puede pasar que aterrice mal y no llegue a aterrizar este portaaviones. Entonces, por lo mismo es que se calcula esta posición final. Pero si nos damos cuenta, esta es como la interpretación nomás. Y el cálculo indica que eh, si por así decirlo, en la posición en x igual a 0, que es como el borde del portaaviones, si toca en esa posición, entonces su posición final va a ser de 63 metros, que es como lo que va a haber recorrido, ¿ya? Y aquí dice que si el jet viaja más rápido que al principio, se detendrá más lejos de su punto de partida. Eso quiere decir, o sea, que en el fondo este es como lo máximo que podría recorrer. No sé si se entiende esta segunda parte. Ya. Antes de pasar a otro ejercicio, igual les quería mostrar el Serway. Em, por ejemplo, todos los ejercicios de la guía del profe
están en este libro, y bueno, igual en el Giancoli, pero sobre todo acá. Y si no han tenido la oportunidad de verlo todavía, se los recomiendo porque tiene bastantes ejercicios, tiene todos los contenidos que se tienen que ver en física a nivel universitario. Y por ejemplo, si ustedes van a por ejemplo, al índice, pinchan un tema, inmediatamente los lleva a ese tema. Y cuando explica los temas, inmediatamente comienzan a ver ejercicios resueltos. ¿Eso qué quiere decir? Que se propone un problema, inmediatamente el libro indica paso a paso cómo se puede resolver. Entonces, si ustedes siguen hojeando por los capítulos, se van a dar cuenta que muchos de los ejercicios de la guía están acá. Hay solucionarios, hay, por así decirlo, varias herramientas en este libro para que ustedes puedan entender los ejercicios. También está internet, hay varios PDF en internet que resuelven estos problemas, porque como estos libros son, por así decirlo, bien conocidos, ya mucha gente se ha dedicado a enseñar con estos libros y hay muchas resoluciones. Entonces, les quería decir que igual como consejo es bueno estudiar de estos libros porque son la primera fuente de estudio para todo. Aquí explican detalladamente todos los problemas, incluso más de lo que se pueda mostrar en una clase. Entonces, de aquí al lunes, igual quedan varios días, les recomiendo que cuando estudien, igual aparte de la guía, estudien de acá, porque acá hay muchas respuestas a problemas que quizás no se alcanzaron a tratar tan bien o problemas que por tema de tiempo no se trabajaron. Aquí está bien explicado, por así decirlo. Ya, vamos a ver este ejercicio de el movimiento de las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración instantáneas. Dice que una partícula se mueve a lo largo del eje X de acuerdo con la siguiente ecuación. Dice que posición es 2,00 más 3,00 por t menos 1,00 por t cuadrado. ¿Y qué nos indican además? Que x está en metros y que t está en segundos. Y nos piden para el tiempo de t igual a 3 segundos, la posición de la partícula, la velocidad y además la aceleración. ¿Ya? ¿Se les ocurre cómo se puede resolver este problema? ¿O si trabajaron con funciones de posición en clases? ¿Tuvieron algún ejercicio resuelto? Bueno, cuando nosotros tenemos, por así decirlo, una ecuación donde se relaciona la posición que describe una partícula en función del tiempo, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que lo que está describiendo es una posición instantánea. ¿Por qué? Porque depende del instante de tiempo que se considere. Y por ejemplo, si aquí tenemos la posición de la partícula, simplemente lo que tenemos que hacer, como nos dan un tiempo, inmediatamente es posición instantánea, es reemplazar este valor de t igual a 3,00 segundos acá. Nos quedaría 2 más 3 por 3 menos 1 por 3 al cuadrado. ¿Ya? Si nosotros hacemos eso, lo reemplazamos paso a paso, nos va a dar x igual a 2 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta partícula, en el tiempo de t igual a 3,00 segundos, va a haber recorrido 2 metros, ¿ya? Y bueno, y hasta acá es la parte más simple del ejercicio, porque simplemente es reemplazar, ya que tenemos la posición, pero es distinto ahora que nos preguntan por la velocidad. Entonces, como nos están preguntando por la velocidad, nosotros nos preguntamos cómo podemos llegar a obtener la velocidad si nos dan una función de la posición. ¿Y qué es lo que simplemente hacemos? Recurrir a nuestros conocimientos de cálculo y saber además que en física la velocidad que describe un objeto, la velocidad instantánea, viene dada por
la primera derivada de la posición respecto del tiempo, y tenemos el plus de que tenemos esta posición, donde simplemente tenemos que, por así decirlo, derivarlo para obtener nuestra velocidad. Aquí tenemos que la derivada del 2 da 0, la derivada de 3,00 por t da 3, y la derivada de menos 1 por t cuadrado da simplemente menos 2t. Entonces la ecuación nos va a quedar 3 menos 2t. Y al igual que como lo hicimos recién con la posición, simplemente reemplazamos el t igual a 3 segundos. Nos queda 3 menos 2 por 3, nos va a quedar 3 menos 6, que es menos 3 metros por segundo. Eso quiere decir en primer punto que el cuerpo está, o la partícula está desacelerando, ya que es menos 3 metros por segundo. Y bueno, esa es como la interpretación que se le da, pero vemos que cuando nos dan estas, por así decirlo, funciones del tiempo, lo que fundamentalmente tenemos que hacer es saber que velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, que aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y que por ende, si por ejemplo quisiésemos obtener la aceleración, tendríamos que derivar dos veces respecto también del tiempo la posición. No sé si les queda claro cómo se trabajan con estas ecuaciones, con estas funciones más que nada. ¿O les queda claro el por qué derivé acá, por ejemplo? Bueno, y la parte C nos preguntaba también la aceleración, y como recién dije, para calcular la aceleración, simplemente lo que tenemos que hacer es derivar dos veces esta posición o derivar una vez la velocidad. Ya habíamos calculado la velocidad, que justamente corresponde, este 3 es un número, recordemos que la derivada de un número es 0, ya que nos queda menos 2 por t, derivamos el t, nos quedan 1 y nos queda simplemente menos 2. Acá vemos que em, es una aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado, donde no tiene la variable tiempo. Eso quiere decir que es constante, que en este caso es independiente del tiempo. Y claro, para el segundo 3 va a ser de menos 2, pero también va a ser menos 2 para cualquier otro tiempo. Es indistinto del tiempo y es una aceleración constante. Eso puede pasar, y ahí obviamente si no tenemos nada que reemplazar, vemos que independiente del valor de t, esta aceleración siempre va a ser la misma, lo que quiere decir que esta partícula en el fondo está siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? No sé si les queda alguna duda de esta parte, de este ejercicio, para que pasemos al último de la sesión. Me quedó todo claro. Ya. Vamos a ir a un ejercicio de movimiento circular, donde vamos a ver igual que las ecuaciones que se describen, igual son bastante similares a, por así decirlo, a lo que pasa con el movimiento en una dimensión. Dice que la tina de una lavadora comienza su ciclo de giro, una lavadora como las clásicas, donde son como cúbicas y tienen como la puerta al medio, y dice que esta tina de la lavadora parte del reposo, o sea que la enchufan y comienza a girar, y tiene una rapidez, una velocidad angular de forma estable durante 8 segundos. O sea que durante 8 segundos se está moviendo, y ese movimiento describe 5 revoluciones por segundo. Recordemos que cuando hablamos del movimiento circular, ya no estamos hablando de una distancia recorrida en metros, sino que estamos hablando de revoluciones, estamos hablando del ángulo que describe. Entonces ya en 8 segundos se va moviendo, y a una rapidez, por así decirlo, angular de 5 revoluciones por segundo. ¿Qué quiere decir? Que como es un círculo, quiere decir que, al igual como se le daría una velocidad normal, por ejemplo, 5 metros por segundo, es que a ese estándar, durante un segundo recorrería 5 metros. ¿Qué quiere decir esto acá? Que durante un segundo haría 5 revoluciones, o lo que es lo mismo, 5 vueltas completas, ¿ya?
pero dice que después, en ese instante, una persona desconecta la lavadora, o sea que ya no le llega, por así decirlo, suministro eléctrico, y esta comienza a detenerse. Lentamente comienza, por así decirlo, a moverse más lento hasta que finalmente se detiene. Y eso es hasta que, o sea, frena hasta detenerse en el segundo 12. Entonces nos pregunta cuántas revoluciones hizo durante 12 segundos. Ya. No sé si se entiende el problema. ¿Les queda claro? Para que así pasemos un poco a cómo vamos a resolver este problema. Ya bueno. ¿Queréis Entonces vemos no ver? que no se ve. A ver. ¿Y se ve ahora o no? Sí, ahora sí. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hace mucho que no se veía la pantalla, ¿o no? No, fue un ratito nomás. Pero habían visto inicialmente este problema recién, ¿o no? Cuando lo empecé a compartir. Sí, Ah, ya. Pero entienden entonces el problema de que durante 8 segundos se mueve a 5 revoluciones por segundo y que después se detiene. ¿Se entiende eso? sí. Ah, ya. Entonces nos preguntamos cuántas revoluciones hizo en estos 12 segundos. Para eso tenemos que recurrir un poco a estudiar este tramo, o sea, este problema en dos tramos. El primer tramo es cuando del segundo 1 al 8, cuando tiene esta rapidez constante, esta rapidez angular constante estable, pero después del segundo 8 al segundo 12, al ser desenchufada, comienza a detenerse hasta frenar, a frenar hasta detenerse. Entonces ahí son otros 4 segundos de estudio. Entonces la rapidez angular inicial es de cero porque parte del reposo, o sea, la enchufan y comienza su ciclo de giro. Luego también tenemos una rapidez angular final, que es de 5 revoluciones por segundo, en un tiempo de 8 segundos. Con estos datos, nosotros en el fondo, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber cuántas revoluciones hizo el teta f, que es como el ángulo descrito. Al igual como en cinemática vemos que en la distancia que recorre un cuerpo en línea recta es x. Aquí lo que nosotros queremos saber es el ángulo que describe, que es esta letra griega que se llama teta, que es teta final, quiere decir cuántas revoluciones hizo hasta el final, que es teta inicial más un medio de omega f más omega cero y todo esto por tiempo. Si nos damos cuenta, tenemos omega cero porque parte del reposo que es cero, tenemos omega f que es 5 revoluciones por segundo, tenemos el tiempo que es 8 segundos, tenemos teta cero que es cero, o sea que en el fondo tenemos todos los datos para poder finalmente, por así decirlo, eh, calcular este teta f o las revoluciones que hizo hasta el segundo 8, que simplemente serían un medio multiplicado por 5 y multiplicado por 8. 5 por 8 es 40 y por un medio o por 0,5, que es lo mismo, nos vendría a dar exactamente 20 revoluciones, pero aquí lo nombramos como teta f1 porque es simplemente el número de revoluciones final que se escribe, pero solo hasta, por así decirlo, el segundo 8. Por eso es el uno, como en el fondo, como yo les decía, tramo uno, ¿ya? No sé si les queda claro hasta acá, porque similar a esto es lo que ocurre del segundo 8 al segundo 12, ¿ya? Donde ¿qué tenemos? Que hasta el segundo 12 nosotros consideramos, obviamente, 12 segundos, pero aquí la diferencia es que
rapidez angular inicial es 5 revoluciones por segundo, porque cuando comienza a detenerse, hasta el comienzo es de 5 revoluciones por segundo. Entonces, del segundo 8 al 12 es 5 revoluciones por segundo. Tenemos que se detiene porque dice que frena hasta detenerse, que esta tina comienza a frenar hasta detenerse en t igual a 12. Consideramos los 12 segundos, pero sabemos además que al final no va a tener revoluciones, por tanto va a tener un omega f igual a 0. Reemplazando también todos estos datos, llegamos entonces a que nos va a quedar un medio por 5 por 12. Esto nos va a dar que en el tramo 2 va a haber recorrido 30 revoluciones, lo que quiere decir además que en total de todo este tramo, digamos, desde que comienza normalmente a moverse durante 8 segundos a esta rapidez estable, a rapidez angular estable de 5 revoluciones por segundo hasta que la desenchufan y durante 4 segundos frena, en todo este tramo, digamos, va a haber recorrido 50 revoluciones, ¿ya? No sé si queda alguna duda de esta parte. Aquí la mayor, por así decirlo, dificultad está en trasladarse de esta idea del movimiento en línea recta al movimiento circular. Entiendo que recién el día de ayer comenzaron con movimiento circular y que por ende no vieron tanto, por tanto creo que no entraría tantos ejercicios de esto, a lo sumo aplicar este tipo de ecuaciones o aplicar, digamos, las nociones básicas, donde vamos a ver que el movimiento circular guarda mucha relación con el movimiento en línea recta, donde las ecuaciones son muy sencillas de comparar, porque por ejemplo en el movimiento en línea recta nosotros tenemos velocidad inicial. Aquí nosotros que tenemos, tenemos omega inicial. Luego también tenemos allá el desplazamiento que es x, aquí tenemos el teta que también es un desplazamiento, pero un desplazamiento angular. Lo mismo ocurre también con la aceleración angular, donde las ecuaciones son las mismas, solamente que en vez de x pones teta f, solamente que en vez de xy pones teta 0 y en vez de velocidad final y velocidad inicial pones omega final y pones omega inicial. Pero las ecuaciones son las mismas, solamente que se cambian el análogo. Hay un análogo que es en línea recta y hay un análogo que es en movimiento angular o movimiento circular. Entonces, no sé si les queda alguna duda de este ejercicio. Porque si no les queda ninguna duda, también les recuerdo que a nivel de todo el curso, el día jueves a las 7:30 va a haber una ayudantía extra, también en virtud de la preparación de la prueba. Y bueno, para que puedan asistir igual. Y como todavía quedan algunos días, cantidad importante de días para la prueba, les recomiendo que traten de resolver toda la guía, que igual estudien harto de este libro, que cuando yo di el ramo me sirvió bastante para poder estudiar, ya que todas las explicaciones eran muy didácticas y lo que les puedo decir es que al hacer todos los ejercicios tienen la ventaja de que lo más complejo de que se vio en las guías, en las clases, es como lo más complejo que podría entrar en la prueba, ¿ya? Así que esos son como algunos consejos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, si no, para dejar la sesión hasta acá. La ayudantía del jueves vas a pasar ejercicios de toda la materia. O sea, así como... Sí, tú dices desde ¿Ya? análisis dimensional, Ya. ¿sí? Ujú. Eso sería. Entonces que estés bien y suerte en el estudio. Ya. Gracias. Chao. Chao.